Hola, hola, te doy la bienvenida al primer Congreso Virtual Escuela de Deconstrucción, un espacio para desaprender y replantearte las creencias impuestas por la sociedad. El tema de esta entrevista es estereotipos de género en educación de la primera infancia y nos acompaña Federico Maximiliano. Él es profesional en estudios literarios y magíster en estudios de género, también docente de primera infancia y facilitador de círculos de paz. Hola Federico, gracias por acompañarnos. Hola Angie, gracias a ti. Es un placer para mí estar acá y compartirles un poquito de lo que sé y más de lo que ha sido mi experiencia. Que bueno, es otra forma de construir conocimiento también, ¿no? Claro que sí. Bueno, comencemos con una pregunta súper básica. ¿Qué son los estereotipos de género? Bueno, los estereotipos de género em, son mandatos sociales y también son construcciones sociales dentro de las cuales las personas deberíamos comportarnos de algunas maneras determinadas, en función principalmente para el género del sexo que nos es asignado al nacer, es decir, de si se nos es impuesta una categoría de hombre o de mujer. Mm, Cuando yo digo formas de comportamiento, pues eso es una parte de los estereotipos. Pero los estereotipos de género son mucho más amplios, tienen que ver con mucho más que el comportamiento o entendiendo el comportamiento en un sentido bastante amplio, que tiene que ver casi que con la identidad completa. Entonces, para aterrizar todo este rollo, los estereotipos de género de manera bien reduccionista implican que quienes nos identificamos con la categoría de hombre debemos ser de unas maneras para las cuales la sociedad muy diligentemente nos construye, y quienes se identifican con la categoría de mujer deben ser de otras maneras también determinadas por cómo existimos en la sociedad. Ok, ahora vamos a la primera infancia. ¿De qué edades estamos hablando cuando decimos primera infancia? Bueno, cuando hablamos de primera infancia, hay unas categorías ahí que están adentro. Eh, yo me identifico con con una categoría que proviene de un modelo educativo alternativo alemán, artístico, que se llama pedagogía Waldorf, Me encanta, que la conozco, no habla tanto. ¿Sí conoces? claro. Ah, qué maravilla. Excelente. Mm, no habla tanto de primera infancia, o más bien la categoría en la que yo me siento más identificado es la del primer septenio. En la pedagogía Waldorf, las etapas de formación de las identidades tienen ciclos de 7 años, y el primer septenio es muy importante. Bueno, todos lo son, pero el primer septenio en términos de formación y de presencia del adulto es muy importante. La primera infancia, hay algunas corrientes que dicen que va entonces hasta los 7 años, hasta los 6, hasta los 5. Algunos la relacionan con la edad preescolar, pero en la edad preescolar está faltante, pues, antes del preescolar, lo que son los primeros 2, 3 años. Entonces es una categoría que más bien depende de donde uno se pare, tiene unos cortes de edades distintos. Y para ser bien puntual, mi experiencia en educación ha sido con chiquitas de 5 y 6 años y de 7 y 8 años. Ok, perfecto. Ahora combinemos los dos temas, los estereotipos de género y la primera infancia, porque yo muchas veces he dicho que, o sea, está muy bien que todos y todas aprendamos este tipo de cosas en nuestra adultez, pero esto comienza desde la niñez, las cosas y comportamientos machistas o sexistas, eh,
Y mucha gente me dice que soy una exagerada, que veo patriarcado en todo lado, pues sí, que hago? Veo patriarcado en todo lado. Pero quisiera de pronto que nos pusieras como algunos ejemplos de qué son estos estereotipos de género, qué se inculcan durante la primera infancia, hablemos de los primeros 7 años, que es lo que conozco que es como lo más importante en cuanto al desarrollo de niños y niñas. ¿Cuáles serían algunos de estos estereotipos de género que socialmente y culturalmente nos inculcan o también le seguimos inculcando eh, a niños y niñas durante la primera infancia? Bueno, tienen que ver, como anunciaba en tu primera pregunta, Angie, un poquito con nuestra apariencia, con nuestro comportamiento, con nuestros gustos, con las actividades en las que empleamos nuestro tiempo libre. Te voy a poner un ejemplo. Mm, yo soy profesor de chiquitas, como ya había dicho, y por lo menos una vez al año, que empezamos nuevo año en el colegio en el que trabajo y tengo un grupo nuevo, hay alguna chiquita que me ve y me dice, oye, ¿tú por qué tienes aretes? ¿Por qué usas aretes? Los aretes no son de niño, los aretes son de niña. Mm, o, o tú por qué te pones ese saco rosado si tú eres un niño. Mm, o por qué te gusta tal o cual tipo de música. Yo tuve una época en la que escuchaba mucho por mis estudiantes también, porque es un boom, o fue un boom en el colegio en el que yo trabajo, una banda bogotana de chicos que se llama Morat. Y cuando yo se las ponía a mis estudiantes, alguna me preguntaba, ¿pero por qué te sabes las canciones? Si esa banda es para niñas. Em, entonces, claro, más allá de que me las sabía porque se las ponía todo el tiempo, ellas las cantaban todo el tiempo, pues había algunas que me parecían chéveres y me gustaban y las disfrutaba. Entonces, cuando una chiquita de 5, 6 años, 7 u 8 en un pasillo te interpela de esta manera, eh, lo que está haciendo es cuestionando tu identidad. ¿Por qué es que tu identidad, como ella la está percibiendo, se está saliendo de las formas en las que para ella las identidades deben, en algunos casos, verse, oírse, o en general manifestarse? Y cuando tú piensas, caray, esta chiquita tiene 5 años, pues, o tiene 7, eso no es mucho tiempo que lleve como existiendo en este plano social. Ahí es cuando nos damos cuenta que estos estereotipos de género están permeando pues toda nuestra vida social. Y yo me aventuraría a, a decir que incluso antes de que empiece nuestra vida social, si es que nuestra vida social empieza con el alumbramiento, con el parto, o si no, que nuestra vida social empieza desde el vientre, porque es que lo primero que somos las personitas es un nombre y un sexo. Antes de salir del vientre del cuerpo que nos haya traído al mundo. Entonces eso es complejo. Entonces, claro, a los 5 años ya ha pasado mucho tiempo y estas chiquitas ya han tenido bastantes momentos en los cuales socialmente han construido los géneros en su cabeza. Y estas chiquitas, digo yo por el ejemplo de mi trabajo, pero en general las personitas, todas quienes hayamos sido educadas y hayamos nacido en sociedades occidentalizadas, pues estamos siendo socializadas, socializados, socializades en estos estereotipos. Y esto lo veo todo el tiempo en mi trabajo, entonces esta es como una forma en la que esto está todo el tiempo ahí presente. ¿Por qué yo me veo como me veo? Eso a mis estudiantes, por ejemplo, hay varias que las despista un montón. Sabes que a mí me pasa eso también mucho últimamente. Y estaba recordando hace unos meses que estuve en La Guajira. Un día yo estaba para ir a una tienda y se me acercó una niña y me dice, ¿tú eres hombre o mujer? Y yo como, o sea, yo estaba en vestido de baño y tenía un pareo como amarrado a la cintura. Entonces yo le dije,
¿qué te parece? O sea, ¿tú qué crees que soy? Entonces me dice, hombre. Y le digo, ¿por qué crees que soy hombre? Y me dice, porque tienes pelitos en las piernas. Entonces, entonces fue muy curioso. Entonces como que ahí comencé a hablar con ella, además era una niña guayú, pero luego pensaba que los estereotipos de género son muy tenaces porque, digamos, yo no sé, por ejemplo, esta gente que no tiene ni agua potable, yo no creo que ella esté pues todo el tiempo viendo televisión o tenga acceso a internet de la misma manera que nosotros tenemos acceso. Y aún así tiene estas concepciones de género tan marcadas, ¿no? Entonces me impresionaba como cómo son estructurales y cómo nos han llegado, pues sí, hasta dónde han llegado que una niña tan alejada de la tecnología y tan alejada de tantas cosas tiene esas ideas y esos estereotipos de género marcados. Y bueno, volviendo a lo que tú decías, que me parecen súper válidos los ejemplos, ¿por qué esto afecta a la niñez y cómo la afecta los estereotipos de género? Uy, pues esta es la pregunta de la tesis. ¿Por qué la afecta y cómo la afecta? Un estereotipo como construcción social, que es cómo funcionan los estereotipos de género, es rígido. Y en tanto es rígido, lo que se sale de ese estereotipo es censurado. Entonces, para ser tan eh, concreto como pueda hacerlo, cualquier identidad de una personita que se salga de los estereotipos de género puede ser censurada en la sociedad en la que vivimos, porque los estereotipos de género nos norman a las personas. Por eso tú has tenido estas interpelaciones y yo las he tenido, porque no nos vemos como lo que para la mayoría de las personas es un hombre o una mujer, si es que esas son las categorías que nos identifican, porque otra cosa es cuando la sociedad y nuestra sociedad, que es binaria, no nos recoge. Y entonces a mí ni esta categoría de hombre ni esta de mujer me interesan, pero esa es otra discusión y Sí. bastante amplia también. Entonces, lo que pasa con las identidades de las personitas en formación es que muy temprano están estos discursos sociales en presencia de las personas adultas que estamos a su alrededor, todo el tiempo martillándole su identidad en un proceso bien violento. Te pongo un ejemplo. Que un niño en sus primeros 7 años le encante recoger flores y le encante jugar con flores y que alguna persona en su entorno, sin importar esa persona cómo se identifique, porque los sistemas estructurales los reproducimos las personas sin importar nuestra identidad, que una persona de su entorno le diga, tú no puedes jugar con florecitas porque tú eres niño. Y esto es una forma supremamente dulce en la que yo estoy diciendo este ejemplo, porque el lenguaje, que es otro elemento muy importante de los estereotipos, se manifiesta de maneras mucho más crudas en la realidad. Entonces, este es el ejemplo bonito, y el ejemplo no tan bonito es que alguien le diga por qué es tan marica, construyendo también un insulto en esta carga con esta carga en esta categoría identitaria, o cualquier otra línea, mejor dicho, por esta línea del lenguaje absolutamente destructivo. Entonces ahí, por ejemplo, ya la sociedad, a través de una persona, con los discursos que están orientados a estructurar las identidades en casillitas muy bien delimitadas, a este niño que medio se estaba saliendo, turrún, le cortaron, mejor dicho, le quitaron esa partecita de la identidad que se estaba saliendo. Y lo mismo con una niña que, por ejemplo, no sé, le encante jugar deportes. Claro, los deportes también están sexuados y feminizados y hacen parte del sistema de estereotipos. Entonces, de pronto hay unos deportes que esté bien que la niña juegue, pero si hay unos deportes que no está tan bien que la niña juegue, de una.
entra otra vez la sociedad a través de cualquier persona adulta de su entorno a normar su identidad y esto puede muy fácilmente producir traumas en las personitas. Mm, y lo complejo de estos estereotipos y de la forma en la que las personas somos socializadas en estos estereotipos es que es tan orgánico el sistema social que las personas que no se lo cuestionan lo reproducen sin saberlo, lo reproducen automáticamente. Entonces, por eso tan efectivamente estos estereotipos se han transmitido y transmitido y transmitido y transmitido de generación en generación. Eh, pero básicamente, como afecta a la primera infancia, eh, en mi experiencia es que no deja a las personitas desarrollarse de manera libre y les imprime unas formas de ser, o más bien las restringe de unas maneras que para mí no tienen ningún sentido, pero ningún sentido, porque una personita en sus primeros 7 años de vida debe poder jugar con lo que se le antoje, a lo que se le antoje, y construir su identidad como se le antoje. Claro, este es el pequeño mundo feliz de Federico, pero pues la sociedad bogotana, colombiana o cualquier otra occidentalizada puede ser y efectivamente son en muchos casos muy distintas. Así es, no, bueno, yo tengo muchísimos ejemplos, pero en este momento recuerdo un amigo gay que me decía que cuando él era niño quería que su mamá lo pusiera en clases de baile y la mamá lo puso en clases de artes marciales que para que no se mariqueara. Entonces, como que él me decía, pero eran solo clases de baile, y eso era lo que yo quería. Claro, y son unas cosas que finalmente ella tenía pues miedo de pensar de que el baile lo iba a hacer homosexual. El man terminó finalmente siendo homosexual sin importar en qué tipo de clases, pero también esto, pues nos reíamos con la historia, pero él me decía, me frustró un sueño, me frustró un deseo que yo tenía, que nada que ver con quién soy ahora. Claro, y ahí hay muchas aristas muy interesantes, porque, por ejemplo, entonces la culpa es del ballet, ¿no? Entonces, todos los hombres que bailen ballet son maricas. Entonces, ya esa es otra generalización. Los estereotipos funcionan como generalizaciones. Mm, por otro lado, ¿qué es lo que significa ser marica? Si tú le estás diciendo a una personita una palabra que de pronto no ha escuchado antes, o que de pronto ha escuchado, pero automáticamente la asocia con una mala palabra porque es una palabra censurada, eh, y le dices que algo que para él genera disfrute puede convertirlo en esta palabra marica que aparte no usamos y que tú no puedes decir, pero que yo que soy tu mamá sí la puedo decir y la estoy usando solo en este momento para censurar tu gusto por el ballet, mmm, para seguir con el ejemplo, eh, pues ahí estás generando una fractura en ese proceso de construcción de identidad muy fuerte. Entonces, ¿cómo así que yo soy una palabra que no conozco, pero que no puedo decir y que hacer tal cosa que a mí me gustaría hacer me hace ser esa cosa que yo no ni siquiera puedo nombrar? Y en un proceso de primera infancia en la que las personitas están aprendiendo el mundo y aprendiendo el lenguaje para construir el mundo, es decir, aprendiendo a decir cómo se ve todo lo que se ve, por ejemplo, esto tiene un peso simbólico muy importante. Y solo por hablar del lenguaje, porque se me cruza aquí el literato, pues como por las ramas, pero, pero es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, eso es cierto. Hay muchas cosas de trasfondo en este tipo de anécdotas y situaciones que a veces las vemos como que, ay, no, pues sí, tan normales. Yo quería preguntarte, tú que trabajas desde la educación, hay muchas personas que nos están viendo en este momento y trabajan en el área de educación o de la salud mental. Mm, esto con otro ejemplo que recuerdo de una amiga diciéndome que su hijo, niño, le encantaban las lentejuelas y quería comprarse un saco lleno de lentejuelas en algún momento. Y ella me decía, como que, ¿cómo hago yo para no decirle que no a sus gustos, pero también para evitar que vaya a a un colegio o vaya o que la sociedad, que no sea yo la que le trunque pues sus deseos y sus gustos, pero que luego sea
la burla de todo el salón, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pueden hacer profesores y profesoras o personas que están a cargo del cuidado y la educación de los niños para generar estos espacios seguros que les permitan a los niños y a las niñas expresar, bueno, y vestirse y hacer lo que quieran, aunque ese tipo de cosas se salgan de los estereotipos? Tremenda pregunta, Angie. Tremenda pregunta. Yo creo que esa debe ser una paradoja muy difícil de quienes son madres o padres o son personas adultas cuidadoras de niñas y que se piensan estas cosas que estamos conversando tú y yo, y es cómo hacer, como dijiste tú, para que no sea yo quien trunque la identidad, pero al mismo tiempo, cómo proteger a esta personita que yo quiero y amo y adoro con todo mi corazón de lo que está allá afuera. Pero es que lo que está allá afuera, todas las personas adultas ya sabemos qué es, y sabemos que es desalmado, salvaje y violento con las identidades. Entonces, por eso es tan importante para mí este trabajo desde la primera infancia. Te voy a hablar de mi experiencia, que evidentemente no debe ser la única forma de hacerlo, pero lo que a mí más me ha funcionado es asumir la diferencia desde mi cuerpo. Ahora, cuando yo digo esto no significa que entonces yo me dejé crecer el pelo y me puse aretes y me puse piercings para ser el profesor que iba en contra de los estereotipos de género. Yo fui construyendo mi identidad así desde mi adolescencia, pero ahora, desde mi ejercicio docente, me doy cuenta que cuando estas preguntas pasan por mi cuerpo, por mi identidad y por una experiencia que yo puedo relatar, inmediatamente estoy construyendo una forma de representación para mis estudiantes. ¿Qué significa esto? Eso que me pueden estar diciendo que puede ser así, yo lo estoy viendo en mi profesor todos los días. Entonces sé que está ahí, sé que está ahí. Sé que los hombres pueden usar aretes porque lo veo todos los días y me saluda todas las mañanas y estamos en clase y nos vemos. Entonces eso a mí me ha funcionado muchísimo porque es atravesar la experiencia por el cuerpo. Pero no puede ser, mejor dicho, no puede ser la única forma de lograrlo, porque entonces no tiene que ser el requisito para pues que todas las personas entonces empezamos a perforarnos y los hombres dejarnos crecer el pelo y las mujeres a raparse. Construir espacios de espacios seguros debe pasar por un reconocimiento de las identidades desde que el lenguaje empieza a ser usado para leer el mundo, Angie, en mi opinión. ¿Cómo me ha funcionado a mí? A través de los cuentos. Es decir, aparte de mi identidad, quién yo soy y cómo asumo políticamente en mi forma de representarme estas posiciones, los cuentos me han servido muchísimo para abordar estos temas con las chiquitas y construir espacios de comunicación seguros que pasan a ser espacios de manifestación de la identidad seguros. Y para esto, bueno, para empezar hay muchos cuentos feministas por toda la internet. Y hay unos cuentos muy interesantes con manuales que te explican un poquito, es decir, para esto no hay que hacer la maestría pues que yo hice ni clavarse a estudiar, si uno no quiere dedicarse a esto así tan enteramente, sino que por ejemplo hay un folleto del gobierno de Cantabria, o por esos lados, algo que producido en España, que se llama Los 7 rompecuentos o 7 rompecuentos, algo así se encuentra en internet. Y son 7 cuentos con una introducción muy cortita, muy fácil de leer, muy interesante de cómo funcionan los estereotipos en los cuentos infantiles. Que cualquier persona, yo se lo doy a mi mamá y estoy seguro que ella la puede leer, se lo doy a mi hermana, estoy seguro que ella puede leer, entenderlo, y aparte están ahí los cuentos para trabajar con las personitas. Entonces, esta es una forma que a mí me ha funcionado mucho porque el cuento captura. Pues si nos capturan los chismes a las personas grandes,
mejor dicho. Los cuentos todo el tiempo están ahí. Y los cuentos de hadas, por ejemplo, desde su génesis em, europea y lingüística, eran formas de construcciones de arquetipos y de educación de primera infancia. Cuando la primera infancia no existía como categoría y eso no se pensaba, la forma en la que se esperaba que las personitas aprendieran que no podían irse por el bosque solas porque se perdían era decirles que allá había un lobo. Mm, entonces, coger estas historias que están tan, eh, pues tan imbricadas en nuestra sociedad, porque todas las personas, creo yo, hemos crecido con algún tipo de cuento o narración, eh, y o usar las que son feministas o han sido escritas con estos presupuestos en mente, o resignificar las que todas conocemos que son muy problemáticas en términos de género, para mí ha funcionado igual. Les encantan a mis chiquitas, y yo lo hago por igual. Entonces cojo una, un cuento, por ejemplo, la princesa y la bolsa de papel, creo que se llama, que es un cuento escrito pues con perspectiva feminista y de género, en la que un príncipe y una princesa están a punto de casarse, llega un dragón, secuestra al príncipe, quema el vestido de la princesa y la princesa solo coge una bolsa de papel, se la echa encima y va a rescatar a su príncipe. Y cuando logra engañar al dragón para rescatarlo, el príncipe le dice que no quiere estar con una princesa que tenga la cara llena pues de hollín y solo cubierta con una bolsa de papel. Entonces la princesa le dice, pues usted es un perdedor, chao pescado, y no se casan. Y ese les encanta. O Me cojo La Bella encanta. Durmiente, sí, es un muy buen cuento. Y lo leemos y luego les empiezo a hacer preguntas como, bueno, ¿y ustedes qué opinan de esto? ¿Cómo les parece? ¿Creen que las mujeres, las princesas siempre necesitan que alguien las salve? ¿Qué opinan, que alguien qué opinan de que alguien le dé un beso a otra persona cuando está dormida y no se dé cuenta? Entonces, cualquiera de de estas dos alternativas, que es lo que a mí me ha funcionado, son muy, muy interesantes siempre y cuando, creo yo, nos paremos desde una perspectiva de relación con les chiques central, y es abajo la infantilización negativa. Con la primera infancia yo hablo de identidades trans, yo hablo de consentimiento, yo hablo de abortos espontáneos, yo hablo de instinto maternal socialmente construido. Estos son mis términos académicos y adultos, pero todo esto ellas lo elaboran con su discurso y son capaces de tratar estos temas. Entonces creo que para volver a tu pregunta e ir cerrando, ese debe ser el punto de partida. Asumir que con la primera infancia se puede hablar de todo, solamente hay que encontrar las estrategias discursivas y a partir de ahí, todo el resto está en la internet y todo el resto se puede hacer. Me encantan esas ideas. Eh, Me gustaría, si quieres, de pronto que nos compartas un poco, porfa, de la experiencia con niñas, porque tú trabajas con niñas en un colegio de niñas. Y bueno, ya hemos hablado como de estereotipos de género, cuáles afectan a los niños y a las niñas, o dependiendo pues como del sexo y el género que nos han sido asignados al nacer, pero yo pienso que hay un trabajo especial que hacer con las niñas porque finalmente estos estereotipos de género que nos inculcan en la niñez, cuando crecemos, se convierten en opresores y oprimidas, básicamente, ¿no? Uno es el que oprime y los otros son las afectadas, hablando en términos generales, ¿no? ¿Qué hacer o qué haces tú directamente con las niñas para, desde su primera infancia, empoderarlas? Aunque esta palabra yo sé que está muy trillada, pero pues pienso que es una palabra que eh, todas y todos entendemos, eh, pues para criarlas desde la igualdad y, y desde sus capacidades, ¿no? Que crezcan sintiendo que pueden hacer lo que cualquier persona puede hacer, porque yo no crecí pensando eso, yo de grande y de vieja entendí que podía, que tenía las mismas capacidades que todo el mundo. Pero es muy chévere que tú estás haciendo esto como desde la niñez, entonces de pronto si quieres compartirnos un poco sobre esa experiencia y si hay como algunas cosas que se puedan hacer con las niñas
para empoderarlas desde chiquitas? Sí, pues yo trabajo desde los estereotipos de género que yo veo. Entonces, en los primeros días, semanas, meses del año, yo estoy observando mucho a mis chiquitas. Y una vez identifico cosas en las que siento que es chévere empezar a trabajar, pues le doy a eso insistentemente. Tiene que ver, en mi experiencia reciente con las edades de 5 y 6 añitos, tiene que ver mucho, por ejemplo, con la motricidad gruesa. Y esto cómo está relacionado con el miedo. Entonces, yo las impulso mucho a moverse, a correr, a saltar, a trepar, sobre todo. Trepar es algo. Y bueno, educación, o sea, si a esta dupla de conceptos de estereotipos de género y primera infancia, y educación para la primera infancia, le sumamos pandemia, pues podemos quedarnos acá charlando 3 años, pero todo esto para decir que eh, la motricidad gruesa sí que se ha visto afectada por la educación en la virtualidad y en pandemia. Entonces, este último año, por ejemplo, recuerdo que hice muchos ejercicios de motricidad gruesa, de trepar y de correr. Esto hace que la relación de las niñas con su conciencia corporal cambie y, e inmediatamente están incorporando, haciendo cuerpo un mensaje distinto acerca de qué es lo que mi cuerpo puede hacer, qué es lo que mi cuerpo puede y qué es lo que mi cuerpo no puede hacer. Y eso, para mí, es un gran mito del sistema sexo genérico y de los estereotipos de género. Decir, por ejemplo, que las mujeres son más débiles o menos buenas para algún tipo de actividades físicas. Para mí, lo que un cuerpo pueda o no pueda hacer también es una construcción social, porque desde chiquititas a las niñas se les está diciendo qué es lo que su cuerpo puede o no puede. Entonces, claro, pues una mujer de 20 y pico que intente hacer lo que un cuerpo no feminizado puede hacer, pues se va a chocar y va a decir, este estereotipo es real, pero es que tienes encima 20, 30 años de socialización súper efectiva en la que te estuvieron diciendo qué es lo que tu cuerpo no podía hacer. Entonces yo todo el tiempo trato, o bueno, este año me dediqué bastante a construir experiencias de aprendizaje que les permitieran a ellas problematizar lo que ellas creían que su cuerpo podía o no podía hacer. Y para esto los árboles y las piedras grandes son maravillosas. Y las marañas que hay como en los parques, que son como unas estructuras todas donde se puede trepar mucho, los pasamanos, todo esto es maravilloso para que ellas se den cuenta qué pueden hacer sus cuerpos. Otra cosa que tiene que ver con los estereotipos de género que trabajo mucho en esta edad particular, eh, es algo que podríamos denominar como misoginia internalizada, y son estas relaciones entre las chiquitas de competencia y de competencia fuerte, en ocasiones violenta, que llegan a su ápice, creo yo, pues en la adolescencia, y construyen inclusive para la vida unas relaciones entre mujeres que no son para nada saludables y que son muy beneficiosas para el patriarcado. Sí. Entonces, mejor dicho, tú sabrás, creo yo. Entonces, trabajar desde las relaciones interpersonales, desde la primera infancia, para mí también es central con niñas, central. O sea, que ellas desde los 5 y 6 años sepan qué es sororidad, sepan cómo construir relaciones, pues que el término es lo menos importante cuando lo aprendan, pero sepan cómo construir relaciones entre mujeres empáticas y que eh, pues vean de manera crítica la competencia eh, entre mujeres. Entonces, este sería como otro pilar de lo que yo hago. Y tal vez el último, para mí es muy importante en general en educación con personitas o de primera infancia, pero más con mujeres,
que ellas aprendan a problematizar la autoridad. Y eso tiene que pasar necesariamente por ponerme a mí en lugares en donde ellas me puedan problematizar, por aceptar que ellas me cuestionen. Eh, y eso no es tan fácil, eso sí requiere un trabajo de casi todo un año, porque la voz de las personitas es una voz que está supremamente infantilizada negativamente por sus familias y por los entornos sociales. Entonces yo empiezo preguntándoles mucho su opinión acerca de las decisiones que yo como profesor tomo. Decisiones de aula, decisiones si usar tal o cual color de marcador o tal o cual color de papel. Y ya esto se va complejizando. ¿Qué opinan de leer este cuento? ¿Les gustó? ¿Qué opinan de la clase de hoy? Esto en el transcurso de un año. Y ya en los últimos meses, esto va construyendo identidades de niñas de 5 y 6 años que perfectamente pueden decir, Fede, ¿tú por qué nos dijiste esto un día y hoy estás haciendo lo otro? O Fede, no me está gustando esta clase, estoy un poco aburrida, podemos hacer algo diferente, podemos hacer una pausa. Entonces, en primer lugar, esto exige un trabajo de la persona que tiene el rol de autoridad, en este caso profesor, pero puede ser cualquier otro tipo de persona, padre, madre, persona adulta cuidadora, de, de prestarse para ser interrogado y criticado. Es decir, si de plano tenemos una concepción de la autoridad adulta, adultocéntrica, eh, pues un poco conservadora, y pensamos que tenemos la razón solo por ser grandes, pues ahí es lo primero que toca empezar a martillar. Y pueda que tengamos la razón, pero eso no nos da, mejor dicho, no es por ser grandes, y eso no implica que la voz de las personitas y de las niñas en este caso que yo estoy acompañando no es central y supremamente importante. Entonces, ese sí que es un proceso de deconstrucción que yo procuro hacer todos los años, en el que en mi pequeño mundo feliz, estas chiquitas se olvidan de que tienen que hacerle caso al profesor solo porque es profesor y solo porque es adulto, en mi caso solo porque es hombre, eh, y al final empiezan a cuestionar. Entonces, eso serían un poco para recoger tu pregunta, Angie, los tres pilares. La relación con el cuerpo y con lo que puede el cuerpo de una niña, las relaciones entre las niñas y la relación de la niña con la autoridad. Esos son tres puntos para mí súper importantes. Me encanta, has tocado temas que estoy 100% de acuerdo con lo que dices. ¡Qué emoción! Federico, algo que nos quieras agregar para finalizar, em, de todo lo que tú sabes, me encanta escucharte. Uy, tantas cosas. Yo me quedo con una consigna feminista que es, digamos, ya una frase también muy sonada, eh, pero que yo la vivo todos los días, que hace parte de mi trabajo, y que hace parte un poquito de lo que te estaba contando hace un rato acerca de cómo hago yo mi trabajo, y es lo personal es político. Lo personal es político, y entonces todo esto que está aquí, que tenemos las personas, debe poder atravesar todo lo que está de aquí para abajo. En mi caso, para mí lo personal es político implica que el cuerpo, que mis formas de representación, que mi discurso, que mi lenguaje, eh, todo el tiempo están siendo reflejo de lo que yo pienso, y eso en primera infancia es central, porque todas estas conversaciones pues tan elevadas, tan académicas y tan intelectuales no tienen sentido para la primera infancia, tanto como tienen sentido los cuerpos y el ejemplo. ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que son las personas adultas alrededor de ellas, en el caso de mis estudiantes? Entonces, esa sería la frase que es mi mantra. Y pues nada, que esto no es, que esto es un camino también. Todo lo que implica para mí problematizar los sistemas sociales de opresiones y privilegios, uh, es un camino, y nadie, ni yo, pues por lo menos, yo no sé si nadie, pero yo no tengo pues ya el chulito ahí de maestro deconstruido,
el diploma, para mí es súper importante también saber que en esto voy a estar mientras esté vivo. Y no hay un punto de llegada, esto es un punto de todos los días performar el género de manera distinta y en mi caso, pues hacerlo en el salón. Genial, muchas gracias. A ti, Angie. ¿Quieres compartirnos tus redes sociales en caso que la gente quiera de pronto leerte o conocer un poco más de lo que haces? Sí, sí, por supuesto. Yo no tengo mucho de mi trabajo académico en redes, pero es un medio de comunicación por si quieren contactarse conmigo. Mi Instagram es @Osorio Coronado, mi Twitter también. Y no, pues esos dos medios de comunicación yo los reviso con frecuencia para quienes me quieran contactar. Federico, muchísimas gracias. Me encantó. A ti, Angie, por invitarme. Que tengas un lindo día. Lo mismo para ti.